Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Gómez Ibal y esta es una exposición para la materia de Seminario de Investigación. Esta grabación va a ser para la clase del martes 2 de junio. Y nada, un saludo a todos ustedes, aquí con un cafecito, ¿verdad? Con ese día tan lluvioso. Y vamos a intentar en esta exposición resumir un montón de cosas, ¿no? Vamos a intentar resumir casi 3-4 materias en una sola exposición, y sobre todo vamos a verlo desde la parte teórica hasta la parte práctica, el por qué deberíamos hacer un informe, el cómo deberíamos hacer un informe, hasta la puesta en marcha, o sea, utilizando un software estadístico y una hoja, un documento de texto, ¿no? Para ahí redactar el informe. Entonces, esa es la idea de la exposición. Es una meta bastante ambiciosa, muy compleja, pero pues vamos a intentarlo. Espero que el video les guste y vamos a iniciar. Entonces vamos primero a quitar la cámara y vámonos con la exposición. El informe de resultados es uno de los momentos, o es el momento cumbre de nuestra investigación, de nuestra tesis, porque es ahí donde vamos a ver reflejado todo el esfuerzo, ¿no? Es donde por fin vamos a ver de qué manera cumplimos el objetivo y pues cuáles son las respuestas a nuestras preguntas de investigación, ¿no? Una de las características que debe tener este informe, sobre todo cuando se trata de a lo mejor de alguna publicación en alguna revista científica o la presentación de los resultados en algún congreso, es que debe ser de manera concisa, ¿no? En la tesis es verdad que se permite un poquito más, hay un poquito más de flexibilidad y un poquito más de extensión, pero normalmente la idea es que presentemos únicamente la información más importante. Un principio que siempre debemos buscar en nuestro informe o en los resultados es el principio de la parsimonia. Es decir, con el menor número de elementos vamos a intentar expresar o comunicar la mayor información posible. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, tablas, gráficos y texto. La combinación de esos tres elementos nos van a permitir cumplir ese principio de parsimonia y que nuestro informe sea lo mejor posible. Esta es la estructura muy general, muy clásica de un informe. Empezamos con el objetivo. Siempre hay que recordar un poquito, a lo mejor como estudiantes puede llegar a ser un poquito tedioso o fastidioso constantemente, ¿no? Recordar el objetivo, pero para algún revisor de la tesis, pues después de leer a lo mejor un planteamiento de problema, un capítulo de marco teórico, un capítulo de metodología, pues de repente se nos puede no tanto olvidar, pero sí se nos puede olvidar la parte más específica, ¿no? Que son los objetivos o qué estamos buscando. Entonces, para ayudarnos, pues lo primero que mencionamos siempre en el informe es el objetivo de la investigación. No es necesario poner otra vez las preguntas o la justificación, simplemente el objetivo. Algo importante es mencionar en este apartado los instrumentos que utilizamos y sus dimensiones. Si esto, por ejemplo, este elemento tú ya lo pusiste en el capítulo de metodología, pues ya no es necesario que lo pongas. Algo que sí hay que poner en la estructura son las características de la muestra. Es decir, aquellas personas que les aplicamos algún instrumento, alguna entrevista, alguna observación, cuáles son sus características en términos de qué edades tienen, cuál es el sexo que más predomina en la muestra, son hombres, son mujeres, y otras características que a lo mejor tú definiste en alguna de las clases pasadas. Otra gran sección del informe tiene que ver con la estadística descriptiva. Estos son los primeros análisis y son los más sencillos, por así decirlo. Como podemos ver aquí, manejamos siglas que son las medidas de tendencia central,
y las medidas de dispersión. Son esas dos medidas las que necesitamos para poder hacer un informe. Y tenemos que aplicar estas técnicas tanto de manera general como por grupo o grupos. ¿Okay? Imaginemos que hacemos una investigación sobre ansiedad en una preparatoria. Entonces esa primera parte de la estadística yo tendría que tomar en cuenta, ¿no? Si tengo a los 200 alumnos, pues mi primera parte va a ser, bueno, ¿cómo se comportó la ansiedad con esas 200 personas en general, de manera total? ¿Okay? Y después tendría que hacer ese análisis, pero ahora por grupo. ¿Cómo fue la ansiedad, por ejemplo, por semestre? ¿Cómo se dividió por sexo? ¿O cómo se comportó la variable? Entre otras características de la muestra, ¿no? Entonces, y como dice aquí, ¿no? Una combinación de variables. Entonces, esta primera parte pues corresponde a lo que es la estadística descriptiva. Después tenemos la parte de estadística inferencial. Es decir, a partir de esta muestra que yo tengo por ejemplo, de preparatoria, yo podría intentar inferir qué sucede con todos los jóvenes que están cursando la preparatoria en el estado de Yucatán, ¿no? Entonces todas estas técnicas valen en este apartado, ¿no? La idea es que al finalizar este informe pues tengamos la información suficiente para que al llegar a la conclusión podamos pues señalar, ¿no?, cuáles son los resultados más importantes y en resumen qué es lo que nos dicen los datos, qué concluimos y qué vamos a discutir en su momento, ¿no?, con la teoría. Pero bueno, entonces pues esta es la estructura. A partir de ahora vamos a ver un ejemplo con un artículo científico y después vamos a aterrizar cada uno de esos elementos de una manera lo más concreta posible. Entonces ahora en un momento regresamos a la exposición. Aquí vemos un informe, este lo obtuve de un artículo científico. Y vamos a darnos cuenta de que la mayoría de los artículos o de las investigaciones vamos a encontrar esta estructura que les he expuesto. Por ejemplo, lo primero que se menciona es el objetivo de la investigación, que en este caso vamos a ver las diferencias de acuerdo a la escolaridad entre los beneficios, barreras y apoyo social para el ejercicio en universitarios. Entonces aquí ya nos está explicando qué más o menos podemos encontrar. Aquí faltaría nada más saber en dónde, ¿no?, contextualizar esta investigación. ¿Dónde se hizo? ¿Se hizo en México? ¿Se hizo en España? ¿Se hizo en algún país latinoamericano? Entonces vamos a ver que siempre podemos encontrar esos detalles que nos pueden ayudar a mejorar la manera en que nosotros presentamos nuestra información. Después del objetivo vienen las características de los instrumentos, ¿no? En este caso se utilizaron dos instrumentos: la escala de beneficios percibidos para el ejercicio y la escala de barreras percibidas para el ejercicio. Aquí vamos a encontrar la manera en cómo están compuestos esos instrumentos y la manera en que se califican. Ya con esta información, un lector general pues más o menos ya sabe de dónde a dónde podría encontrar las puntuaciones o las calificaciones. ¿Okay? Entonces ya con esto pues más o menos estamos contextualizados de qué podemos encontrar en este informe. Viene un gran apartado que es el de estadística descriptiva. ¿Okay? Entonces vean cómo esto es más o menos como un relato o como un cuento. Tiene una estructura que le va a permitir al lector entender pues qué estamos haciendo. ¿Okay? Y no solo es copiar y pegar tablas o gráficos así a lo tonto o de forma irracional, sino que tenemos que dar una estructura al informe para que quede lo mejor entendible. Entonces acá tenemos el apartado de estadística descriptiva y lo primero que nos mencionan, lo primero que nos presentan son las características de la muestra. ¿Okay? Nuevamente
esta información nos va a permitir contextualizar nuestro resultado, nuestro informe. ¿Okay? Acá nos dice que la muestra estuvo compuesta por 928 estudiantes de preparatoria y facultad. Acá nos dicen la división de hombres y mujeres, los promedios de edad y el promedio de escolaridad. ¿Okay? Aquí, como retroalimentación, sería bueno haber agregado cuántos estudiantes pertenecen a nivel preparatoria y otros a nivel facultad. ¿Vale? Recordemos que estas observaciones nos pueden servir a nosotros para la elaboración de nuestros informes. Acá tenemos otras características de la muestra, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes no practica algún tipo de ejercicio físico. Sin embargo, esa diferencia no resultó significativa. Aquí vemos que el tipo de ejercicio físico lo van a dividir en dos, ya sea vigorosa o moderada, de acuerdo a estos autores. Acá nos dicen cuáles son los tipos de deporte más practicados. ¿Okay? En la clasificación de vigorosa, y en las actividades moderadas aquí nos dicen cuáles son los principales resultados. ¿Okay? Entonces, como vemos, este primer apartado tiene que ver con todas aquellas características de nuestra muestra. ¿Okay? Y nos presentan una tabla. Recordemos que la tabla tiene que ser lo más sencilla posible para que el lector de primera mano sepa pues qué estamos encontrando, y sobre todo que se le haga fácil de entender los resultados. Si nos damos cuenta, esto realmente es como un gran resumen de esta tabla. ¿Okay? Este es como para complementar. Por ejemplo, acá nos dice la mayoría de los jóvenes no practican algún tipo de ejercicio físico, ¿no? ¿De dónde sale esta información? Pues de la tabla, ¿no? Aquí vemos que a la pregunta de si se hace ejercicio físico, personas que contestan sí son 452 y un no con un 476, que eso representa un 51.3% de la muestra. Entonces vean que lo que redactamos en este párrafo es como un resumen, es como destacar la información más importante de esta tabla. ¿Ok? Entonces vean que aquí estamos respetando ese principio de parsimonia, de que no tenemos que repetir, ¿no? Cada una de estas preguntas, no tenemos que redactarlas, sino que aquí es un resumen, y en caso de que alguien quiera ahondar, quiera profundizar en esos resultados, tiene esta tabla. Vamos al apartado de estadística inferencial. En este caso, el artículo se concentró en una comparación de grupos y me dice que en la tabla 3 se presentan las diferencias entre las muestras de preparatoria y facultad para los beneficios y barreras de ejercicio, ¿no? Entonces acá me dice, por ejemplo, la variable beneficios. Tenemos aquí a los de prepa, a los de facultad. Esas deben ser las medias, ¿ok? Y acá nos da un p-valor, que es lo que muestra la diferencia. Recordemos que únicamente en aquellos p-valores donde encontremos un asterisco es donde hay una diferencia estadísticamente significativa. En este caso tenemos 4 variables: beneficios, barreras, familia y amigos. Y en este caso solo encontramos diferencias significativas en beneficios y barreras. Nuevamente vemos que el texto no está repitiendo toda la información de la tabla, ¿okay? Sino que simplemente está haciendo un resumen o está identificando lo más importante. Y como nos está diciendo acá, ¿no? Las diferencias más importantes fueron en los beneficios y en las barreras, que si observamos la tabla son los que están marcados con asterisco. ¿Okay? Entonces acá un ejemplo de cómo presentar esta información de forma simple, de forma significativa. Entonces aquí vean que fue de forma primero general. Esto igual podría dividirse de otras maneras. Por ejemplo, podría ser a partir de sexo, podría ser a partir de edad,
entre otras variables nominales, pero vamos a seguir el mismo principio. El texto lo que va a hacer es que va a resumir y la tabla va a ser un apoyo para profundizar en la información. Por último, este es un apartado que normalmente en nuestros primeros informes estadísticos descuidamos o no le prestamos la debida atención. Pero pues la conclusión es realmente importante, porque es aquí donde pues después de tanto número o de tanta tabla pues puede decir exactamente pues, qué pasó. Entonces acá los resultados dice que son congruentes con otros reportes acerca de la disminución de los niveles del ejercicio físico con aumento de la escolaridad. ¿Okay? O sea que conforme nosotros vamos avanzando en nuestra carrera universitaria, pues se va reduciendo nuestro nivel de ejercicio físico. ¿Okay? Entonces, esta frase, aunque se ve muy sencilla, es realmente como la suma o la síntesis de todas estas comparaciones y de todas estas estadísticas descriptivas. ¿Okay? Entonces la conclusión tiene que hacer esto, ¿no? Tiene que tomar en cuenta todos los resultados. Estos datos pueden ser explicados al considerar que la vida universitaria es afectada por los cambios en el rol que los jóvenes ejercen en la familia y la sociedad. En esa etapa, los jóvenes dedican mayor tiempo a cubrir las demandas de la escuela, el trabajo y la familia. Además, el abrupto encuentro con la independencia requiere que el joven realice diligencias y utilice estrategias para manejar su tiempo, de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, no solo es, aquí están los resultados, sino también estamos intentando darle una explicación a lo que estamos encontrando. Obviamente aquí esto es un reporte académico y pues se está apoyando de referencias, ¿no? Pero pues siempre que nosotros estemos en una conclusión, pues tenemos que intentar hacer esto, ¿no? Pues darle un sentido a la información que estamos encontrando. Y bueno, con estos elementos ya tenemos todo un reporte estadístico, ¿ok? Recordando un poquito a manera como de conclusión, mencionar siempre cuál es el objetivo de nuestro estudio, las características de nuestro instrumento, ¿no? Tenemos un apartado de estadística descriptiva donde primero mencionamos cuáles son las características de la muestra, ¿no? Y cuando llegamos tanto en la parte descriptiva como inferencial, podemos combinar el uso de texto con tabla, donde el texto lo que va a hacer es que va a destacar lo más importante que estamos encontrando de nuestros análisis, y la tabla nos va a servir como un apoyo o como un elemento para profundizar en la información. No olvidemos que la conclusión tiene que considerar o tiene que tomar en cuenta todos los resultados que estamos encontrando, y tenemos que darle una explicación o tenemos que contextualizar estos números que estamos encontrando. Y bueno, hola de nuevo. Pues nada, después de este pequeño ejercicio de ver la estructura de un informe de manera teórica y ver cómo lo reportan en un artículo científico, vamos a ver que más o menos esta estructura se va a ir repitiendo y podemos apoyarnos en ella para hacer nuestro informe. Vamos a empezar entonces a aterrizar cada uno de los elementos. Y empezamos con la más sencilla, por así decirlo, que es la estadística descriptiva. Pues en resumen, pues son todo este conjunto de técnicas que nos permiten desde organizar hasta analizar la información. El paso más importante no son las fórmulas, no es el software. Lo más importante en este paso, y que además nos va a seguir ayudando para la sección de estadística inferencial, es identificar de mis variables cuál es el nivel de medición con el que voy a trabajar. Hay ciertas variables, por ejemplo las características sociodemográficas de mi muestra o alguna otra de sus características, que me van a permitir matizar la información, ¿no? O me van a poder dar diferentes perspectivas
de un fenómeno. Pero mis variables más importantes, lo que tengo que identificar es en qué nivel de medición se encuentran. Esa es la clave de la estadística. Tenemos el primero, que es el nivel nominal. Acá simplemente hacemos una división por categorías o por grupos. Por ejemplo, la más clásica es la variable sexo, donde simplemente dividimos a las personas entre hombres y mujeres y listo. Otra variable podría ser, por ejemplo, licenciatura, ¿no? Dividimos a la gente por psicología, por gastronomía, por derecho, etc. Entonces, en resumen, nominales son categorías, son etiquetas y listo. El nivel ordinal, hay que recordar, ¿no?, esta clase de estadística, de que conforme vamos avanzando o vamos subiendo, ¿okay?, el nivel ordinal también tiene esta característica, que los va dividiendo por etiquetas o por grupos. Pero además de eso, el ordinal, pues su nombre lo dice, ¿no?, va a establecer un orden con respecto a algo. Puede ser, por ejemplo, semestre, ¿no? Además de dividirlos por grupos, nos está diciendo que hay gente que tiene un mayor avance en su formación profesional, ¿no? Hay unos de octavo, hay unos de sexto, hay unos de cuarto y hay unos de segundo. Entonces, obviamente, los de octavo están más avanzados y pues tenemos una referencia, ¿no?, por el cual los estamos ordenando. El siguiente es el nivel de intervalo. Igual tiene esas características, ¿no? Tiene las etiquetas, tiene el orden, pero además sabemos, ¿no?, de una manera pues de manera estable o constante, por así decirlo, cuánta es la diferencia entre una persona y otra, ¿no? Digamos que, por ejemplo, yo quiero comparar a alguien que está en octavo con uno que está en segundo. Si solo me baso en este nivel de medición, que es el nivel ordinal, realmente no, pues la única referencia que tengo es que uno está más avanzado que otro y listo. Pero exactamente cuánta es la diferencia entre el de octavo y el segundo, realmente con un nivel ordinal yo no lo podría saber. En cambio, en el nivel de intervalo, ahí sí, a lo mejor tengo algún número que se me mantiene de manera constante, como por ejemplo alguna calificación, algún promedio, alguna medida, algún test psicológico. Y el último, que es el nivel de razón fija, pues ahí tenemos más que nada un cero absoluto, ¿okay? Un cero que sabemos que realmente no existe o no se comporta la variable, ¿okay? Por ejemplo, si alguien saca 0 en la materia de estadística, pues la persona no significa que no tenga ningún conocimiento sobre el tema, sino que simplemente ante los criterios del maestro, de la maestra o de la institución, pues no logró demostrar los conocimientos de una manera suficiente, ¿no? Pero eso no significa que realmente no sepa nada, tiene ahí alguna que otra idea, no está totalmente en blanco esa mente. En cambio, el nivel de razón fija, cuando decimos que algo está en 0, es porque realmente no hay ninguna especie de movimiento, de comportamiento de la variable. Si decimos que es 0, pues es 0, no hay nada, absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, repito, lo más importante al momento de hacer la estadística, tanto descriptiva como inferencial, es identificar en qué nivel de medición me estoy moviendo o cuáles son mis variables más importantes y cuáles son sus respectivos niveles de medición, porque cada nivel de medición tiene sus implicaciones y obviamente tiene sus limitaciones para aplicarle una u otra técnica, que es lo que más o menos vamos a ver en la exposición. ¿Okay? Vemos esta tabla, que no sé por qué se ve así, sin los bordes, pero bueno. Primero, hablando de la estadística descriptiva, una parte fundamental, un primer elemento para hacer mi informe, son las medidas de tendencia central, que lo único que me dicen es cuál es la puntuación
que caracteriza a un grupo de datos. Y como te iba diciendo en la diapositiva anterior, dependiendo del nivel de medición en el que me encuentre, son las técnicas que yo puedo aplicar. Por ejemplo, si yo tengo una variable nominal que es el sexo, lo único que puedo identificar ahí es la moda, es decir, el dato que mayor se repite en nuestra base de datos, que puede ser hombre o puede ser mujer. Podemos sacar una frecuencia, cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay y sus respectivos porcentajes, y hasta ahí. No podemos hacer nada más. ¿Okay? Entonces, tanto para el nivel nominal como para el nivel ordinal, se recomienda utilizar la moda para obtener su medida de tendencia central. Ahora bien, para el nivel de intervalo y de razón fija, podemos usar tanto la mediana como la media. ¿Okay? Entonces, ojo ahí. Repito, tenemos que dominar esta cuestión de los niveles de medición para que apliquemos la técnica más, la técnica correcta. Una observación importante es que la mayoría de los programas, la mayoría de los softwares, realmente no saben qué están analizando, ¿no? Los programas solamente saben correr datos, saben aplicar las fórmulas y listo. Pero no saben qué información tienen enfrente. Entonces yo podría ir tranquilamente al SPSS y pedirle que saque una media de la variable sexo. El SPSS lo va a hacer, va a arrojar esa tabla o va a arrojar ese gráfico, pero realmente no tiene ningún significado y no tiene ninguna lógica. Por eso es importante que primero identifique mis niveles de medición y qué técnicas puedo aplicarles. Tenemos también las medidas de dispersión. Este es el segundo elemento que tengo que utilizar para mi informe, que en resumen, pues su nombre lo dice, ¿no? Indica el grado en que los datos se alejan entre sí. Nuevamente vemos que para el nivel nominal y el nivel ordinal vamos a manejar lo que es rango, es decir, el dato más grande, por así decirlo, menos el dato menor. Y para los niveles de intervalo y razón fija vamos a utilizar la desviación estándar y la varianza. Para ponerlo en español, la desviación estándar simplemente es el promedio de qué tanto los datos se alejan de la media. Eso es todo. ¿Okay? Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Entonces aquí podríamos resumir. Aquí podemos resumir y vamos a observar. Vamos a observar que hay que repetir esta idea, ¿no? Hasta que se nos quede. Porque de verdad podemos encontrar miles y miles de tutoriales en YouTube o donde sea, pero si no entendemos la lógica que hay detrás de la estadística, no va a servir de nada. Entonces, de acuerdo a mi nivel de medición, pues son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión que yo podría aplicar, ¿correcto? Entonces, y pues obviamente si mis variables más importantes están en un nivel de intervalo o de razón fija, pues puedo aplicarle una mediana, una media o una desviación estándar y una varianza, y tan, eso sería todo. ¿Ok? Entonces cada variable que estamos midiendo en nuestro instrumento podríamos aplicarle tanto su medida de tendencia central como su medida de dispersión, ¿ok? Y hacer una combinación de variables, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo un poquito más aterrizado. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la primera parte de un informe y podemos observar que solamente se trata de las características de la muestra. Esto tiene que ver con el ejemplo de hace ratito, pero quería volver a retomarlo para aterrizar esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, una de las divisiones más clásicas, como les decía, es hombre y mujer. Ahí es una variable
nominal, y lo más que podemos hacer es un conteo. ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? Porcentaje y listo. ¿Ok? Es todo y ya está. En ese caso no vale la pena aplicar un rango. El rango es la resta entre el dato mayor y el dato menor, porque como solo tenemos dos datos, pues vemos que pues, la variación es muy pequeña. ¿Okay? Otro dato que se midió en la muestra es la edad, y pues esa es una variable de nivel de intervalo, y pues obviamente sacaron un promedio, ¿no? Un promedio es igual a la media y su respectiva desviación estándar. Como les iba comentando, la desviación estándar es como que el promedio de qué tanto los datos se alejan de la media. Entonces, por ejemplo, si mi promedio es de 18.04, me dice que la desviación es de 2.71, significa que si una persona no está en 18 años, o tiene 20 o tiene 16. ¿Ok? Entonces, en ese rango se va moviendo la variación, la dispersión de los datos, ¿no? Y si no tiene 18 y no tiene 20, pues tendrá 22 o tendrá 14. ¿Okay? Así es como se interpreta y ya está. Entonces vamos viendo cómo aquí lo que vamos haciendo es esto, ¿no? Tenemos cada variable que he estado midiendo, cada variable que está en mi base de datos, pues voy a aplicarle su respectiva medida de tendencia central y su respectiva medida de dispersión. ¿Okay? Y ahí podríamos jugar con una combinación de variables. ¿Okay? Entonces, igual en la estadística descriptiva es donde utilizamos las tablas y las gráficas. Pues eso sería todo un tema, ¿no? Un tema ahora sí que de una materia. Y pues nada, las tablas y las gráficas tienen la misma regla que las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que es que de acuerdo al nivel de medición es el tipo de gráfica que voy a utilizar. ¿Okay? Aquí yo les invito a que revisen el texto de Sampieri. Porque sí es un tema bastante extenso. Lo que yo quería decirles en ese mini resumen es que definitivamente vamos a utilizarlos en nuestra tesis para sintetizar información, ahorrarnos espacio y sobre todo generar un impacto al momento de la exposición, sobre todo cuando ya estamos frente a los sinodales. ¿Correcto? Vamos con un tema que es un poquito, se empieza a complicar, que tiene que ver con la estadística inferencial. Esta es la materia coco, ¿no? De la mayoría de los alumnos. Y recordar rápidamente que la estadística inferencial simplemente es un proceso por el cual nosotros, a partir de una pequeña muestra o una muestra representativa, vamos a intentar inferir qué sucede con toda la población. ¿Okay? Ojo, si nosotros evaluamos a toda una población, se le conoce como censo. Y pues cuando hacemos un censo, realmente no hacemos estadística inferencial, porque pues si tenemos todos los casos, pues ya está, o sea, ya tenemos la respuesta. Y pues acuérdate, sobre todo en la unidad de muestreo, de que pues esta técnica nos va a permitir ahorrarnos esfuerzo, tiempo, recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, y pues un buen muestreo nos va a permitir aplicar técnicas inferenciales bastante efectivas, ¿no? Y sobre todo confiables. Antes de entrar en materia, vamos a recordar un poquito nuestros principios, ¿no? De probabilidad. Y vamos a recordar, vamos a poner primero un ejemplo de dados, ¿no? Un dado tiene 6 caras. Entonces imagínate que tú quieres apostar, ¿ok? Donde dice G, pues es la probabilidad de ganar, y donde está la P, la probabilidad de perder. Entonces digamos que solo podemos apostar por un solo lado, una sola cara de ese dado.
Entonces realmente la probabilidad de ganar es de 0.16 y la de perder es de 0.84. Realmente en esta situación tenemos más para perder que de ganar, ¿no? Acuérdate que entre más cerca esté del 1 es más alta la probabilidad. Digamos que ahora nos permiten apostar con 3 caras, con 3 lados de ese dado. En ese caso ya tenemos, pues ahora sí que estamos iguales, ¿no? Pues puede ser que ganemos, puede ser que perdamos. Ahora sí que es micha y micha, ¿no? Como una moneda. ¿Ok? Y digamos que yo, pues por alguna extraña razón, me permiten apostar con 5 caras. O sea, mi probabilidad de ganar se eleva, ¿no? Ya 0.83, pues es bastante elevado. Y de perder es 0.17, ¿no? Muy bajito. Obviamente de aquí las situaciones que más me convienen pues son la 4 y la 5, porque tengo mucha más probabilidad de ganar, ¿vale? Entonces la estadística, como podemos observar, nunca es 100% confiable. O sea, la estadística no viene a proponernos una realidad tal cual o a imponernos. Entonces siempre va a haber hasta cierto punto un margen de error. Siempre vamos a tener un margen en el cual podemos equivocarnos, ¿okay? Entonces de eso se trata un poquito la estadística inferencial, ¿no? Que sepamos más o menos qué tanta probabilidad tengo de equivocarme, ¿vale? Entonces vamos a repetir como esta idea, ¿no? De ganar y de perder, ¿no? Que está pintado en verde y rojo, para llevarlo a lo que hacemos en estadística inferencial. Entonces, como te iba comentando, realmente siempre aceptamos que tenemos un cierto nivel de error. Normalmente en psicología se espera que tengamos un 0.95 de confianza, o sea, de ganar, bastante alto, casi tirándole al 100, y un nivel de significancia que sería ese error, ese perder, de apenas 0.05. Esto es en psicología. Hay otras ciencias como en la medicina donde este nivel tiene que ser más bajito, porque imagínate, ¿no? Le damos un medicamento a una persona. ¿Qué tanta probabilidad tengo de confianza de que funcione y qué tanta probabilidad tengo de que no funcione ese medicamento, ¿no? Si lo pusiéramos en números, imagínate, de 100 personas, 95 funcionan y 5 personas no se curan. Entonces realmente es un porcentaje bastante alto. Entonces en medicina o en otras ciencias donde necesitan mayor seguridad, mayor confianza, este nivel de error se puede disminuir, ¿no? Como dice acá, esto es la expectativa, esto es como la teoría, ¿no? Entonces nosotros normalmente esperamos un 0.05 de error y un 0.95 de confianza, o de que estamos en lo correcto, ¿okay? Y te repito, en otras ciencias como medicina, ahí puede disminuir, ¿no? Puede ser 0.01. ¿Qué significa eso? Que 0.99 de confianza y apenas 0.01 de error. O sea, volvemos al ejemplo. De 100 personas que le damos un medicamento, 99 le va a hacer efecto y solo a una le va a afectar de forma negativa. Entonces, así en medicina puede ser todavía más bajo ese nivel de error. Pero bueno, en psicología, de forma clásica manejamos 0.05, ¿vale? Se pueden dar situaciones. Tenemos una situación, una realidad 1 y una realidad 2, ¿okay? Entonces la realidad 1 me está diciendo que si lo comparo con la teoría, ¿no? Yo estaba esperando un 0.05 de error, y en la realidad esa probabilidad de equivocarme, de cometer un error,
es de 0.02, o sea, es más bajo de lo que yo estaba esperando originalmente, ¿no? Eso es la realidad 1. Ahora bien, tenemos la realidad 2, donde por el contrario, mi teoría, mi expectativa era encontrarme una probabilidad de equivocarme de 0.05, y cuando yo hago mi análisis con el SPSS o con cualquier software, resulta que mi probabilidad de equivocarme es de 0.15, o sea, aumentó mi riesgo de equivocarme. ¿Ok? Entonces, obviamente, acá tengo que tomar decisiones, acá tengo que tomar alguna conclusión sobre esa situación. Entonces, para eso, ese es el proceso, esta es la lógica que hay detrás, ¿no? Cuando a lo mejor en tu clase de estadística escuchabas, es que se rechaza la hipótesis nula y entonces es no sé qué cosa estadísticamente significativo. ¿Por qué es estadísticamente significativo? Porque como vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Este nivel de error que estamos esperando, mi expectativa, a ese nivel de error se le conoce como nivel de significancia. ¿Okay? Y cuando yo confronto los datos con la realidad, aún así tengo una probabilidad de equivocarme. Esta probabilidad me la da ya el programa, me la da ya el software y pues antes era un poquito más complicado, ¿no? Pero ya con el software ya es mucho más directo. Y pues nada, lo que tengo que hacer es simplemente hacer esta decisión, ¿no? Entonces digamos que por ejemplo yo espero que mi nivel de error sea de 0.05 y en la realidad es de 0.02, o sea, es menor, ¿no? El nivel de error con el que me podría enfrentar. Entonces por eso, cuando el p-valor es menor al nivel de significancia, voy a rechazar la hipótesis nula, pero por el contrario, como vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Si yo estoy esperando un nivel de error de 0.05 y me paso, ¿no? En la realidad me dice el software, oye, ¿sabes qué? No es 0.05, es 0.15 que te vas a equivocar. Entonces, obviamente ahí mi decisión tiene que ser al revés. Ahí, si mi p-valor es mayor a mi nivel de significancia, pues no rechazo la hipótesis nula. ¿Qué es esto de la hipótesis nula? Bueno, se ha creado como este pequeño ritual, así se le conoce como ritual de la significancia estadística, a estos pasos. Realmente es un recurso didáctico para acostumbrarnos un poquito, ¿no? A la lógica que hay detrás de esta cuestión de la estadística inferencial. Entonces la hipótesis nula pues es lo primero que establecemos, ¿no? Cada prueba que vamos a ver tiene su hipótesis y no importa qué prueba sea, no importa si es de comparación de grupos, no importa si es de normalidad, no importa si es de correlación, absolutamente todas las pruebas pasan por esta etapa, todas tienen una hipótesis nula y todas se van a regir bajo el mismo principio o bajo la misma regla, que es esta, ¿no? Entonces por eso es importante que dominemos esta toma de decisión para que podamos, pues ahora sí que no importa qué prueba tengamos enfrente, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? La primera prueba que aplicamos, que es de estadística inferencial, se le conoce como prueba de normalidad o ajuste. ¿Qué significa esto? Mis datos, si yo observo su gráfica, tienen cierta distribución. Ahora, ¿qué tanto esa distribución se parece, por ejemplo, a la distribución normal? ¿Okay? Entonces es lo que normalmente esperamos y que lo podemos utilizar, por ejemplo, con una prueba que se conoce como la Kolmogorov-Smirnov o la Shapiro-Wilk. Cualquiera de las dos se pueden utilizar. Acá vemos las hipótesis. H0 es la hipótesis nula y H1 es la hipótesis alterna, que es la que me interesa, ¿no? Acá siempre se preguntan los alumnos, ¿por qué tengo que establecer una hipótesis nula? O sea, ¿por qué siempre tengo que poner
no hay diferencia entre tal cosa y tal cosa. Bueno, porque esto reside en una lógica que nos dice que hasta que no tengamos evidencia de lo contrario, ¿okay?, pues no vamos a cambiar de opinión. Es un poquito como esta cuestión, ¿no?, de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿okay?, porque en caso de cometer un error, pues obviamente el inocente se le protege más, ¿no? Entonces, por eso primero establecemos la hipótesis nula y después la alterna. Y entonces, hasta que yo no tenga evidencia suficiente, ¿no?, de que yo estoy en lo correcto, hasta ese momento yo me voy a quedar con la hipótesis nula. Entonces, esta es la primera prueba, la prueba Kolmogorov, y es la que me va a decir qué va a suceder a partir de ese momento, ¿no? Si mi distribución de datos se parece, ¿no?, digamos que esa es mi distribución de datos y esa es la curva normal, pues podemos ver que son iguales. Entonces, si son iguales, pues yo podría decir entonces que mi distribución es una distribución normal, porque son iguales. Entonces, cuando yo tengo mis datos distribuidos de forma normal, yo puedo aplicar técnicas que se conocen como técnicas paramétricas, ¿okay? Este grupo de técnicas, la suposición que hacen es que los datos se distribuyen de forma normal. Tenemos pruebas, por ejemplo, para comparar grupos independientes, por ejemplo, hombre y mujer, licenciaturas, psicología y derecho, ¿okay? Tenemos pruebas paramétricas para comparar grupos dependientes, acá debe decir dependientes, por ejemplo, antes y después de una intervención, antes y después del semestre. Y también tenemos pruebas sobre correlación, ¿okay? Entonces, de acuerdo a los resultados de esta prueba de la Shapiro o de la Kolmogorov, pues es más o menos la prueba que yo podría elegir, ¿ok? Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta parte teórica y vámonos directamente a la acción. Vámonos a ver cómo se hace pues este informe desde el software Jamovi. Nos vemos en un momentito. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta y ahora con la cuestión práctica, ¿okay? Para esto vamos a necesitar lo siguiente, que es el software. Puede ser Jamovi, puede ser SPSS, el que tú gustes. Se recomienda tener un documento donde vamos a poner toda nuestra información y nos vamos a apoyar en ese documento que vas a poder encontrar en los recursos didácticos, que nos va a ayudar para la parte de estadística inferencial, ¿okay? Vas a darte cuenta que en el documento está totalmente en blanco. Aquí vamos a poner, ahora sí que vamos a construir un informe desde el principio hasta el final, ¿okay? Entonces recordemos que el primer paso es poner el objetivo de la investigación, ¿okay? Vamos a poner que se realizó una evaluación de procesos psicológicos. Por acá, estados de ánimo, entre paréntesis, estados de ánimo, percepción subjetiva, tiempo y concentración en una muestra heterogénea como práctica de la materia de seminario de investigación. ¿Ok? Entonces primero menciono ahí el objetivo para que se pueda contextualizar un poquito más qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Obviamente aquí pues, vas a poner el objetivo de tu tesis. El siguiente apartado tiene que ver con las características de la muestra, ¿okay? Es decir, a quiénes se le aplicó ese instrumento. Para ello, lo primero que vamos a obtener es a cuántas personas se les aplicó esta batería de pruebas. Podemos ver en el Jamovi que se le aplicó a 83 personas. Entonces es lo que vamos a reportar.
se le aplicó una batería de pruebas a 83 personas. Punto. ¿Okay? La siguiente característica, la más clásica, pues es el sexo, ¿no? La variable sexo, cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos. En este caso, en nuestro programa estadístico, vamos a ir a la parte de exploración, descriptivos, y vamos a poner en la variable sexo. Esto funciona como el SPSS, si ya tienes experiencia. Del lado izquierdo están todas las variables, todas, y del lado derecho vamos a poner las que a mí me interesan analizar o conocer. ¿Okay? Las voy a poner aquí en variables y le voy a pedir que me dé una tabla de frecuencias. Aquí el programa ya me está orientando y me está diciendo que para poder obtener una tabla de frecuencias tienen que ser variables o nominales u ordinales. ¿Okay? Esto tiene que ver con la codificación y con estructurar bien mis variables, ¿vale? Que ya vimos en otro video. Voy a copiar la tabla nada más como una referencia para que me pueda guiar, y esto lo voy a poner en mi documento, ¿vale? Solamente como para que yo tenga una referencia. Entonces acá podemos poner, podemos escribir: se le aplicó una batería de pruebas a 83 personas, de las cuales el 63.9% corresponden a mujeres y el 36.1% restante corresponde a hombres. Punto. ¿Vale? Entonces ya con esto tengo mi primera característica de la muestra. Esta tablita pues realmente ya no me sirve, ¿vale? Normalmente en el informe podemos jugar entre texto, tabla o gráfico. En este caso, como no es una información tan importante y además ya ve cuánto espacio me ocupa una tabla para esta información, y ve como en texto, pues en 2 líneas, pues ya dije todo lo importante de esta variable nominal, pues en este caso no vale la pena conservar esta tabla, ¿no? Entonces vamos a eliminarla y pues nada, vamos con nuestra siguiente variable de nuestra muestra. ¿Okay? La siguiente tenemos pues la edad. La edad, recuerda que como es una variable de intervalo, pues podemos pedirle una media y una desviación estándar. ¿Okay? Entonces vamos a pedirle la media. El Jamovi desafortunadamente todavía no tiene traducción al español de forma completa, y pues nada, hay que de repente jugar un poquito con las traducciones, ¿no? Y vamos a pedirle la desviación estándar y la media, ¿vale? Entonces aquí vamos a copiar nuevamente como hicimos hace ratito, más que nada para referencia, ¿no? Para que sepamos que estamos trabajando. Con respecto a la edad, el promedio de participación fue de 28.4 años. Aquí tengo un problema con mi tecla 8, y entre paréntesis podemos poner 12.4 de desviación estándar. Punto. ¿Okay? Listo. Entonces, repito, como en esta ocasión la información es bastante precisa, bastante concisa, pues no vale la pena mantener la tabla, ¿no? Realmente lo puedo dejar todo en texto y no pasa nada, ¿vale? Otra característica que tiene mi muestra, o que me ayuda a caracterizar mi muestra, es la cuestión de si tienen o no pareja, ¿no? Entonces, en este caso vamos a pedirle otra vez una tabla de frecuencias y vamos a copiarla nuevamente y pegarla en nuestro documento. Okay. Con respecto a la pregunta de ¿tienes pareja? El
54.2% respondió que sí y el 45.8% dijo que no. Punto. ¿Ok? Entonces, pues nada, ya tengo todas las características de mi muestra y lo que podríamos hacer sería una combinación, ¿no? Digo, ya con esto, pues ya me queda claro cuáles podrían ser las principales características. Por ejemplo, vemos que es un grupo de edad bastante heterogéneo, ¿no? De repente una media de 28.4 años me dice que ya pues son pues ya adultos bastante ya creciditos, pero 12.4 es un grupo bastante heterogéneo. O sea, vamos a encontrarnos a gente que si no tiene 28 años tendrá o 16 o 40 y tantos, ¿no? O sea, sí es bastante heterogéneo. Podríamos hacer una combinación como para, no sé, como para jugar un poquito para este informe. Vamos a borrar esta tabla y vamos a pedirle a Jamovi, al software, que nos haga este cruce. Entonces vamos a darnos cuenta que aquí está la cuestión de si tienes pareja o no, pero vamos a ver cómo está dividido por sexo. ¿Okay? Entonces vamos a ver, vamos a dar un momentito al programa para que trabaje. Y esta tabla sí se me hace interesante. Vamos a pegarla en nuestro documento. Okay. Y aquí podemos dejar una nota, ¿no? Para conocer la distribución de respuestas por sexo a la pregunta de pareja. Véase la tabla 1. ¿Okay? Entonces, en la tabla 1, que literal vamos a pegar acá. ¿Okay? Pues aquí está, ¿no? Acá me está diciendo que, pues por ejemplo, de las mujeres, ¿okay? 28 dijeron que sí tienen pareja y 25 que no. Y los hombres, 17 dijeron que sí y 13 dijeron que no. ¿Vale? Lo chido de este, o lo padre de este programa Jamovi, es que la tabla ya tiene el formato APA y pues no tenemos que hacer nada más. Ya está lista y listo. Y ya. Pues nada, no tenemos más características de nuestra muestra y podemos ir directamente a la cuestión de la estadística descriptiva. ¿Okay? Entonces regresamos a nuestro software y le vamos a pedir ahora que... Vamos a cerrar esto. Vamos a pedirle otro análisis estadístico, otro análisis descriptivo. Estas variables que son T, D, H, B, F, C todas corresponden a algo que se llama estado de ánimo, que son tensión, depresión, hostilidad, vigor, fatiga y confusión. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si podemos armar una tabla. Veamos que aquí tenemos todos los estadísticos descriptivos que a lo mejor aprendimos en la licenciatura, a lo mejor con una fórmula y demás. Pues ahora lo estamos viendo ya con unos clics, ya tenemos toda la información. Esta tabla igual me interesa, vamos a copiarla y vamos a nuestro documento, donde vamos a primero pegar para saber qué vamos a decir, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, con respecto a los estados de ánimo. ¿Okay? Para interpretar esto tenemos que observar los mínimos y los máximos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en la mayoría pues el mínimo es 0 y el máximo va entre 4, 4, 4, 4, un 5 y un 9. ¿Okay? Entonces esos son mis mínimos, mis máximos, y obviamente tengo que observar dónde está la desviación estándar, perdón, la media, para que yo pues pueda ver dónde se están concentrando más los datos. Y por ejemplo, si la mayoría, si yo sé que mi máximo es 4
y mi media me está diciendo que están en 3, 3.5, o sea, la mayoría de las calificaciones se están concentrando muy cerquita de ese nivel máximo, pues obviamente significa que la puntuación es muy alta. ¿Okay? Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a ver que el mínimo es 0, el máximo es 4 y la media es de 1.73, o sea, no llega ni a la mitad. O sea, podríamos decir que esta es baja, esta pues sí es bastante baja, porque el máximo es 9 y la mayoría de las puntuaciones se concentran antes de 2, entonces depresión baja, hostilidad igual baja, vigor está un poquito más elevado, eso sí, está casi en 3 y pues obviamente el máximo es 5, entonces está un poquito más elevado que los demás. La fatiga está rayando el 2, o sea, no llega ni a la mitad, es un término medio. Y la confusión igual. Vemos que en la confusión, pues igual, bajito, ¿no? Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, con respecto a los estados de ánimo, se obtuvieron puntuaciones bajas en tensión, depresión, con las hostilidad y confusión, coma. El factor fatiga obtuvo un puntaje medio y el factor vigor obtuvo las puntuaciones más elevadas. Punto. ¿Okay? Entonces, ya con eso estamos describiendo de una forma bastante precisa los resultados. Aquí a lo mejor para ahorrar espacio, recuérdense que uno de los principios es la cuestión de la parsimonia. Pues podría a lo mejor poner entre paréntesis, ¿no?, lo que es la media y la desviación estándar, para que la tabla que yo deje sea una más compleja, ¿no? A lo mejor yo podría hacer una tabla donde combine a lo mejor qué onda con el sexo, ¿no? Entonces aquí en Jamovi me dice split by, pues simplemente Jamovi me dice, bueno, ¿quieres dividir los resultados? Pues sí, vamos a hacerlo. Entonces acá sexo, vamos a darle aquí, vamos a dividir los resultados por sexo. Vamos a esperar a que Jamovi haga su chamba. Le voy a quitar el mínimo y el máximo porque ya más o menos vimos cómo está, cómo son los límites del instrumento. Ya vimos que pues va de 0 a 4 y solamente de presión va de 0 a 9. Ahí creo que hubo un error de captura, pero bueno. Vamos a esperar a que el software trabaje. Y listo. Aquí vamos a copiar esta tabla y nos la vamos a llevar a nuestro documento. Entonces te repito, como esta tabla pues es bastante precisa, yo recomendaría que entre paréntesis pongamos la media y la desviación estándar para que quede claro, y el espacio que le corresponde o donde iría la tabla vamos a dársela a una tabla un poquito más compleja, ¿no?, que en este caso son los hombres. Es la tabla donde estamos comparando hombres y mujeres con respecto a su estado de ánimo. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la media de tensión entre hombres y mujeres. Pues realmente no hay mucha diferencia. En la depresión tampoco, es mínima. La hostilidad tampoco. El vigor igual. La fatiga, ahí sí podemos ver aquí un poquito los hombres, pero mínimo. Y ya está, ¿no?
Entonces, pues vamos a redactar eso, ¿no? Con respecto a las diferencias por sexo, solo se observó una ligera diferencia en el factor de fatiga. ¿Okay? Entonces, pues nada, aquí vamos a ponerle véase tabla 2. ¿Okay? Y esta va a ser acá, mi tabla 2. ¿Okay? Y listo. ¿Vale? Ahora bien, esta diferencia es solamente descriptiva. Faltaría ver si hay una diferencia estadísticamente significativa, que es lo que vamos a hacer a continuación. Igual podríamos hacer la comparación por si tienen pareja o no, si influye o no. Pero bueno, obviamente esta es una visión bastante rápida, tú lo puedes hacer en tu tesis. Y pues sin más vamos directamente a la parte de la estadística inferencial. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es la comprobación de la normalidad de los datos. Es decir, cómo estas calificaciones, vamos a ver si con Jamovi, vamos aquí, Jamovi, vamos a pedirle aquí que nos haga exploración, descriptivos. Vamos a ver, por ejemplo, alguna variable. Por ejemplo, vamos con concentración, la intensidad de la concentración. Vamos a ver si vamos a ver el histograma. Acuérdense que esto es más que nada un repaso. Se supone que esto pues ya lo vieron en algún momento de la carrera. Entonces, lo primero que hacemos, la primera prueba inferencial que aplicamos en nuestra base de datos, tiene que ver con la normalidad. Es decir, cómo esta distribución, si esta distribución que estoy observando tiene diferencias con la distribución normal. Si no hay diferencias, si son iguales mi distribución y la distribución normal, pues eso significa que mi distribución, como es igual a la normal, pues también es normal. ¿Okay? Entonces, esto es una comprobación bastante empírica, o sea, con el histograma, pero vamos a pedirle de una vez al software que nos dé la prueba de normalidad. Y aquí está. Ok, entonces vamos a copiarlo. Este procedimiento vamos a repetirlo con cada una de las variables, así que ahí hay que tener paciencia. En esta ocasión pues solo vamos a trabajar con esta variable como para ejemplo. Ok, entonces, perdón, me equivoqué de documento. Entonces vamos a este documento que vas a tener en tu plataforma, y es la primera pruebita que te estaba comentando, que es la de normalidad. ¿Okay? Entonces acá primero establecemos las hipótesis, que es no existe diferencia. Esta es la hipótesis nula. No existe diferencia entre la distribución normal y la distribución de la concentración, que es mi variable. Ok, igual acá de la concentración. Ok, aquí vemos que pues, no es la Kolmogorov, es la Zafiro. Ok, y el valor más importante es este que está acá, ¿no? Que tiene la P. Ese es mi P valor. ¿Okay? Y es con el cual yo voy a tomar una decisión. La conclusión, aquí para eso hay que recordar que si el P valor es menor
a nivel de significancia y rechazo la hipótesis nula. Pero si el p-valor es mayor a nivel de significancia, no rechazo la hipótesis nula. En este caso, pues vemos que tenemos punto 302, pues este punto 302 es mayor a 0.05, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, como conclusión, pues no existe esa diferencia, por lo tanto la concentración podríamos decir que se distribuyó de forma normal. ¿Okay? Entonces esa sería la conclusión, y bueno, eso me podría dar pie a utilizar algunas pruebas paramétricas. Ahora bien, en lo que es la comparación de grupos, yo necesito verificar que los dos grupos que yo quiero comparar, vamos a pasar a la parte de comparación. Todo lo que acabamos de ver tiene que ver con la normalidad de mis datos, pero sí tendría yo que verificar que ambos grupos se distribuyen de forma normal. ¿Okay? Entonces, para la comparación de grupos, el programa trabaja por módulos. Tenemos un módulo de exploración, de pruebas T, de ANOVA, de regresión, etc. Vamos a trabajar en las pruebas T y vamos a trabajar en muestras independientes. ¿Okay? Aquí vamos a pedirle que haga una comparación entre hombres y mujeres. Entonces la variable sexo va a ser mi variable de agrupación y nuevamente mi variable dependiente o la que quiero comparar es la intensidad. ¿Okay? Ahora bien, le voy a pedir que haga pruebas de normalidad para ambas variables para ver cómo se están comportando. Cuando ya demostré con el paso anterior que de forma general, con todos los datos, existe una distribución normal, pero para poder aplicar esta prueba, realmente lo que yo necesito es que los dos grupos, cada grupo tiene un histograma y necesito que los dos histogramas se distribuyan de forma normal. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a copiar esta tablita que me va a servir. Entonces vamos a esta de acá, exactamente. Entonces esto vamos a eliminarlo. ¿Okay? Entonces aquí hasta me lo está diciendo el programa, y en esta ocasión mi p-valor es de 0.026. ¿Okay? Entonces este 0.26 pues es menor a ese 0.05, ¿no? Entonces pues en este caso voy a rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, sí existe diferencia entre la distribución normal y la distribución de la concentración en los hombres y las mujeres. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Que pues en los dos grupos desafortunadamente no se distribuyó de manera normal, de forma grupal, o sea, tomando en cuenta los 87 datos, los 83 datos, juntando los dos grupos, sí se forma esa curva, pero de manera, pues ahora sí que por grupo, cada grupo, su propio histograma no se distribuye de forma normal. Esto obviamente tiene implicaciones, y eso significa que para poder compararlos, pues tengo que utilizar una prueba no paramétrica. ¿Okay? En este caso voy a compararlos con la prueba U de Mann-Whitney. Si quieres explorar un poquito más sobre qué es esto de la prueba de U de Mann-Whitney, en el canal de YouTube que tengo, pues ahí vas a encontrar un video que explica un poquito más, ¿no? Ahorita estamos viendo esto de forma rápida, y recordar que
Y pues esto es un repaso, más que nada, ¿no? Vemos que aquí ya el software lo trabajó y ya nos dio nuestra tabla de comparación, ¿no? Nuevamente vamos a ir a nuestro documento donde estamos haciendo nuestros rituales. Recuerda que ese documento lo vas a tener disponible en tu plataforma. Entonces aquí vamos a vamos a hacer esta comparación y vamos a poner que comparación de grupos, no existe diferencia entre los hombres y las mujeres respecto a la concentración de la atención. ¿Okay? Entonces la hipótesis alterna va a decir lo contrario, que sí existe, ¿vale? Acuérdate que la hipótesis nula se identifica como H0 y la hipótesis alterna como H1, ¿correcto? El nivel de significancia, el máximo error que estoy dispuesto a aceptar es de 0.05. La prueba que en esta ocasión estoy trabajando es la U de Mann-Whitney. ¿Por qué? Porque en los dos grupos no se distribuyó de forma normal sus datos, por eso. Por último, tengo esa tabla donde el valor más importante es este, que es mi p-valor. Y recordemos la regla. Okay, esta regla va a aplicar absolutamente para todas. Okay, va a aplicar para todas. Simplemente vamos a recordarla. Okay. Ya con la práctica pues esto se hace más sencillo. Okay. Entonces pues aquí vamos a poner 0.010, ¿okay? Es menor que 0.05, por lo tanto rechazo la hipótesis nula, ¿okay? ¿Y qué significa eso? Pues que sí existe una diferencia entre hombres y mujeres respecto a los niveles de concentración de la atención. ¿Okay? Y listo, ¿vale? Este procedimiento, como podrás darte cuenta, es con respecto a una variable. Eso tendríamos que repetirlo con todas, ¿no? Tendríamos que pedirle al Jamovi en el software que, por ejemplo, aprovechando que estamos aquí, pues que haga todos los análisis de una vez. Y vamos a ver cómo pues se va actualizando, va cargando esa tablita. No. Entonces el procedimiento que acabamos de ver es el ritual de la significancia estadística, pues lo hicimos con una variable. Y pues nada, ya en la tesis, que a lo mejor tienes más variables como en esta base de datos, pues ahí sí tendríamos que estar repitiendo este proceso, ¿no? Jamovi, el programa, algo que hace déjame ver si encuentro la opción. Bueno, en este caso no, pero bueno. Entonces estos son los p-valores y obviamente tendríamos que ver cuáles son los que son menores a 0.05. Son aquellos donde pues hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Okay? Entonces igual, si a lo mejor quiero hacer esta comparación ya de una vez con todas mis variables, pues podría copiar esa tabla y pegarle a mi documento, ¿no? Como para resumir, ¿no? Bueno, se encontró diferencia en la variable tal, véase la tabla 3. Bueno, ya con eso pues lo podría trabajar, ¿vale? Bueno, pues ya hicimos entonces lo que es normalidad, ya hicimos lo que es comparación de grupos y pues ahorita vamos a trabajar lo que son las correlaciones, ¿okay? La relación que hay entre dos variables. La correlación es una especie de regresión, entonces vamos a pedirle ahí que nos haga una correlación. Recuerda aquí en regresión y correlación matrix o matriz de correlación. ¿Okay? Vamos a pedirle
que haga una correlación entre la concentración de la tensión y vamos a ver el vigor, por ejemplo, ¿okay? Que ya habíamos visto en otro análisis que salía bastante elevado. Entonces aquí como más o menos ya vi que por lo menos la intensidad de la concentración no se distribuyó de manera normal por grupos, mejor voy a ir directamente a la de Spearman, que debe ser la prueba no paramétrica para una correlación. ¿Okay? Entonces aquí vamos a copiar nuestra tablita, vamos a llevarlo a, vamos a ver si nuestro documento de rituales tiene aquí la correlación, exacto. Aquí vamos a pegar nuestra tablita y vamos a ver, pues podemos poner que en nuestra hipótesis, vamos a ver que la hipótesis siempre va a empezar con un no existe, ¿okay? En la hipótesis nula H0 no existe una relación entre el vigor y la concentración de la tensión. Y la hipótesis alterna, que es H1, dice lo contrario, ¿okay? Que sí existe dicha relación. Ahí. Entonces aquí ya pusimos nuestras hipótesis, nuestro nivel de error, la prueba que estamos utilizando, que es la Spearman, como les había comentado, y vamos con las conclusiones. Lo primero que te vamos a decir es la intensidad de esa correlación. Como es un coeficiente, entre más cerca esté del 1, significa que pues, hay una correlación perfecta o más fuerte. Normalmente a partir de 0.70 ya decimos que es una relación buena, o 0.80 muy buena, 0.90 excelente, ¿no? Y en este caso pues vemos que desafortunadamente es muy baja la correlación, además es negativa. ¿Qué significa eso? Que si una sube, la otra va a bajar, pero es muy baja, ¿no? Entonces podemos decir que el coeficiente indica una relación muy baja entre las variables, coma. Entonces primero hay que interpretar el coeficiente, ¿okay? Primero, y después el p-valor, ¿okay? Que en este caso sería este, ¿vale? Acá vamos a recordar nuestra regla, vamos a copiar nuestra regla. Vamos a copiar nuestra regla y vemos que 0.028 pues es menor 0.05, por lo tanto rechazo la hipótesis nula, por lo que eso significa que sí existe una relación, ¿okay? Entonces, ¿cómo se interpreta esto, no? Entonces, estadísticamente es una relación significativa, es decir, la manera en cómo esas dos variables se presentan no se debe al azar, no se debe a la suerte. Sin embargo, pues esta misma relación es muy bajita, es muy débil, ¿okay? Entonces, pues nada, con esto ya concluiríamos la sección de correlación. Te repito, el software igual acá tú podrías meter todas las variables, ¿okay? Sería una locura, pero el software lo puede hacer para que de una vez veamos cómo funcionaría. Obviamente va a tardar un poquito más porque pues ahora sí que le metí todas las variables y pues nada, sería una especie como de estar observando cómo se van cruzando los datos, ¿no? Vamos a darnos cuenta aquí que hay como unas líneas
y eso se le conoce como espejo. ¿Qué significa eso? La correlación que hay entre la variable concentración y concentración es de 1, porque es la misma variable. Entonces es un espejo. Entonces si te das cuenta, V con V, perfecta. T, la variable tensión con la variable tensión, perfecta. Entonces realmente lo único que me va a mostrar Jamovi son aquellas donde es diferente, donde ese espejo se rompe. Por ejemplo, vigor con concentración. Ok. Tensión con concentración. Variable confusión con fatiga. ¿Okay? Entonces, este procedimiento, cada correlación tiene su coeficiente y su p-valor. Y para interpretarlo, pues simplemente repetimos lo que es el ritual de la significancia estadística. ¿Okay? Y bueno, después de todo esto, pues ya hicimos lo que es los estadísticos descriptivos, lo que es la estadística inferencial, prueba de normalidad, comparación de grupos, correlación, y pues van las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, lo que tenemos que hacer es más que nada primero analizar muy bien cada apartado, ¿no? Analizar cada sección descriptiva, analizar cada sección inferencial, y a partir de eso presentar, ¿no?, cuáles son los principales resultados. En esta ocasión pues fue bastante breve porque realmente es más que nada un ejemplo. A lo mejor algo que podríamos comentar, si revisamos por ejemplo nuestros rituales, vamos a ver. Te repito, eso es como muy general. Habría que revisar, ¿no?, todas las combinaciones posibles. Pero por ejemplo, un principal descubrimiento es que no hay diferencia entre... sí existe una diferencia entre hombres y mujeres respecto a la concentración de la atención, ¿no? Entonces esto, en nuestro informe, nuestras conclusiones, podríamos poner resultados. Y se observó que en la variable concentración de la atención existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, el U, el valor de la T y el P-valor, entre paréntesis. ¿Ok? En otro video vamos a ver un poquito lo que es el formato APA para los resultados estadísticos, pero mientras pues podemos dejarlo así, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos poniendo las conclusiones, los resultados más importantes, y hay un apartado que se llama discusión. ¿Qué es esto? Se le llama discusión porque es un poco la teoría contra la realidad. ¿Okay? Digamos que por ejemplo la teoría me decía que no íbamos a encontrar una diferencia entre hombres y mujeres respecto a la concentración. Entonces en la discusión yo voy a decir o voy a desarrollar las ideas de, bueno, ¿por qué en esta ocasión sí se presentaron esas diferencias? ¿Okay? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo puedo contextualizar este resultado? ¿Okay? Entonces, y aquí es donde nosotros vamos a hacer aportaciones a una teoría, a un modelo, ¿no? Podemos aportar evidencia, ¿no? A lo mejor mis datos se comportaron como se esperaba, de acuerdo a un modelo psicológico, de acuerdo a una teoría psicológica, o a lo mejor no, realmente no hubo nada de eso. Entonces, eso es la discusión, ¿no? Esta cuestión de la teoría contra la realidad y contextualizar mis resultados. Y bueno, eso
pues sería todo en este intento ahora sí que de resumir materias en una sola exposición. Espero que el video te sirva, te ayude o te oriente en este proceso de tesis, y cualquier duda lo puedes dejar en nuestra plataforma o en el canal de YouTube. Te agradezco mucho la atención y nos vemos en un próximo video.